Oculta casi todo lo que sepas, como ocultarías cualquier debilidad, porque es una debilidad saber demasiado, entre otros que saben demasiado poco. Se llamaba Zacharias Jones, tenía 6 años y estaba matriculado en primer grado en la escuela primaria de Bay Street. Vivía con su madre porque su padre había fallecido. Eso es todo lo que necesitas explicar. Si quieren saber más cosas, diles que pregunten a tu madre. Era un niño astuto, con cara de zorro, oscuros ojos luminosos que se movían continuamente y una boca que, cuando hablaban otros niños, trabajaba en silencio, como si quisiera acelerar sus estúpidos discursos, y tenía una costumbre desconcertante para su profesor de tamborilear con los dedos, con todos los dedos, sobre un pupitre o sobre una mesa, como para acelerar el tiempo. Si quieren saber de dónde somos, diles que del sur del estado. Esa es toda la información que necesitan. No tuvo que preguntar de quién hablaba su madre. Sin duda, se refería a todas las personas que los rodeaban. Zack supo por instinto que su mamá tenía razón. Ocupaban 2 habitaciones amuebladas encima de la farmacia Hot. La escalera exterior ascendía por la parte de atrás del edificio, que tenía aspecto de iglesia y tejado de repias oscuras. Un marcado olor medicinal atravesaba las tablas del suelo del apartamento, y mamá decía que era un olor bueno y sano, ningún germen. Había 3 ventanas en el apartamento y las 3 daban a un callejón donde se alineaban traseras de garage, cubos de basura y desechos dispersos. A través de los cristales que su mamá solo podía lavar desde dentro, la vista estaba siempre emborronada. El río San Lorenzo quedaba casi a 3 kilómetros, visible al atardecer como un apagado resplandor azul que parecía brillar por encima de los tejados interpuestos. Había otros inquilinos encima de la farmacia Hot, pero ningún niño. Su hijito se sentirá solo aquí, sin nadie con quien jugar, le dijo su vecina de la puerta de al lado con un insincero torcimiento de boca. Pero Hazel Jones protestó con una cristalina voz de película. No, no, señora Ogden. Zack está muy a gusto. Ninguno se encuentra solo. Tiene su música. Su música era una extraña manera de hablar, porque Zack jamás sentía que ninguna música fuese suya. Los viernes por la tarde, a las 4:30, tenía la clase de piano. Se quedaba en la escuela primaria de Bay Street con el permiso de su profesor en la improvisada biblioteca, donde para el 1 de noviembre ya se había leído la mitad de los libros de las estanterías, incluidos los destinados a los alumnos de quinto y sexto grado, hasta que llegaba la hora y entonces se apresuraba, con la tensión de la expectativa, a la vecina escuela secundaria
de la misma calle donde en el auditorio, en una esquina del escenario, el señor Sarrantini daba clases de piano de media hora de duración con unos niveles de concentración y entusiasmo notablemente distintos. El señor Sarrantini era director musical de todas las escuelas públicas del municipio, además de organista de la Iglesia Católica del Santo Redentor. Era un hombre de vientre voluminoso que respiraba con dificultad, rostro encendido y ojos vacilantes, y de una edad que ningún niño de 6 años podía adivinar, excepto para calificarla de avanzada. Mientras escuchaba los ejercicios de sus alumnos, el señor Sarrantini permitía que se le cerrasen los ojos. De cerca olía a algo muy dulce, como vino tinto, y a algo muy fuerte y acre, como tabaco. Las tardes de los viernes, cuando Zacarías Jones llegaba para su clase, era probable que el señor Sarrantini estuviera muy cansado e irascible. A veces, al iniciar Zacarías sus escalas, el señor Sarrantini lo interrumpía. ¡Basta! No hay necesidad de insistir en lo ya sabido. Otras veces, el señor Sarrantini parecía descontento de Zach. Detectaba en el más joven de sus alumnos una actitud deficiente ante el piano. A Hazel Jones le había dicho que su hijo tenía talento hasta cierto punto, que era capaz de tocar de oído y que con el tiempo podría repentizar cualquier pieza de música, pero los pasos para tocar bien el piano eran arduos y muy específicos. La disciplina del piano era crucial. El niño tenía que aprender sus escalas y estudiar las piezas en el orden exacto prescrito para los principiantes antes de lanzarse a composiciones más complicadas. Cuando Zach iba más allá de sus deberes en Mi primer año al piano, el señor Sarrantini fruncía el ceño y le decía que parase. En una ocasión le dio un golpe en las manos. En otra, bajó la tapa del teclado hasta media altura sobre los dedos de Zach como para aplastarlos. El niño apartó las manos justo a tiempo. Una cosa que desprecian todos los profesores de piano son los llamados alumnos prodigio, que se pasan de listos, o con una risa húmeda y ahogada: aquí tenemos al pequeño Wolfgang. Vaya. Hazel Jones había ofendido al señor Sarrantini. Zach se dio cuenta al decirle que su hijo estaba destinado a ser pianista. El niño se murió de vergüenza al oír que su madre hacía una afirmación tan singular delante del director musical del municipio. ¿Destinado, señora Jones? ¿Por quién? Otro progenitor, al recibir semejante sarcasmo de labios del señor Sarrantini, no hubiera dicho nada más, pero allí estaba Hazel Jones, que respondió con su voz más seria y cristalina: por lo que todos llevamos dentro de nosotros, señor Sarrantini, y que no conocemos hasta que lo exteriorizamos. Zach vio con sagaz ojo infantil que al señor Sarrantini le había impresionado Hazel Jones. Al menos
se comportaba de manera más amable con su alumno en presencia de su madre. ¡Escalas! ¡Escalas! Zack trataba de ser paciente con el tedio de la digitación, aunque con las escalas no se acababa nunca. Primero se aprendían las mayores, pero luego venían las menores. ¿Acaso no sabían tus dedos lo que había que hacer si tú no interferías? ¿Y por qué era la coordinación tan importante? La fórmula estaba tan trillada que Zack oía cada una de las notas antes de que sus dedos aplastaran la tecla. Todavía peores eran las piezas de estudio: Ting Tong Bell, Jack and Jill Go Up the Hill, tres ratones ciegos que empujaban a sus dedos a descontrolarse, despreciativos y burlones. Zack se acordaba de los boogie googie para piano que le hacían a uno sonreír primero y reír después, y que daban ganas de levantarse y dar saltos por la habitación, tan traviesos eran, burlándose de otras clases de música. Y él se había sentido del todo cautivado por ellos mucho tiempo atrás, al oírlos en la radio de la granja vieja, en Poor Farm Road, aunque no tenía que pensar en ello, porque haría entristecer a su mamá si lo supiera. Si mamá lo supiera, aunque mamá no siempre se enteraba de sus pensamientos. Ahora, en Maidenhead Bay, en su apartamento, encima de la farmacia Hot, había una radio portátil de plástico que mamá tenía en la mesa de la cocina y en la que buscaba sin descanso música clásica, aunque encontraba sobre todo vulgares diálogos jocosos y programas de noticias, anuncios tintineantes y canciones pop con mujeres de voces entrecortadas y hombres que se desgañitaban sin matices. Zack tocaría algún día obras de Beethoven y de Mozart. Según su mamá, sería un pianista de verdad en un escenario. La gente le escucharía, la gente le aplaudiría. Aunque no llegara a ser famoso, sería respetado. La música es hermosa, la música es importante. En Watertown había todos los años, por Pascua, un concierto de jóvenes. Quizás no la próxima Pascua, eso sería demasiado pronto, suponía Hazel, pero quizá a la siguiente podría participar en aquel concierto si seguía las instrucciones del señor Sarrantini, si hacía los deberes y era un buen chico. Estaba dispuesto, lo intentaría, porque nada importaba tanto como hacer feliz a mamá. Llegaba con 20 minutos de adelanto a su clase con el señor Sarrantini para poder oír a la alumna que le precedía, una chica de 9º grado, cuya enérgica manera de tocar elogiaba a veces el profesor de piano. Era una persona que ejecutaba sus escalas con diligencia y cabezonería. Mantenía el implacable ritmo del metrónomo casi a la perfección. Una chica grandota de trenzas hirsutas y húmedos labios carnosos, cuyo libro de cubierta azul se llamaba Mis 3 años al piano. Sonaba como si tocara el piano
con más de 10 dedos y a veces hasta con los codos. La serenata de las mulas, Bogle Boy March, el coro del yunque. En casa, Zack no tenía piano con el que practicar. Hazel Jones no quería que nadie se enterase de aquella vergonzosa deficiencia. Podemos hacer nuestro propio teclado, claro que sí. Prepararon entre los dos uno de prácticas con papel blanco y negro para construcciones. Rieron juntos porque aquello era un juego. Entre las teclas dibujaron líneas en negro para sugerir rendijas. Las manos de Zack eran todavía demasiado pequeñas para alcanzar octavas, pero hicieron el teclado a escala. No practicas solo para el señor Sarrantini, sino para toda la vida. Después, mientras preparaba la cena, Hazel miraba a veces para ver las manos de Zack moviéndose sobre el teclado de papel. El niño era un hacha ejecutando escalas. Corazón, es una lástima que esas condenadas teclas no suenen. Sin dejar de tocar, Zack dijo: sí que suenan, mamá, yo las oigo. Capítulo 7.